Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que se vayan a conectar con nosotros. Les saludamos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos una vez más aquí para compartirles el mensaje de la palabra de Dios, el llamado de Dios para cada uno de nosotros, el consejo de Dios para cada uno de nosotros y algunas veces la amonestación de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, en esta hora yo quiero compartirles un mensaje que Dios me ha dado y aplica para todos los tiempos, pero más para este tiempo. Estamos viviendo tiempos en que la palabra de Dios dice que el enemigo de nuestras almas se ha levantado con grande furia, porque sabe bien que le queda poco tiempo. Y debemos estar conscientes que en este último tiempo enfrentamos, creo que uno de los más grandes desafíos que el enemigo le está haciendo a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo, al ejército de Dios. El mundo, el mal, el diablo se han unido para desafiar a la iglesia, al cristiano, al ejército de Dios. Y nosotros, hermanos, como cristianos deberíamos de ver qué postura estamos tomando y teniendo ante el gran desafío del mismo Satanás, del enemigo de nuestras almas, porque su desafío es contundente y terrible. Y de verdad que tal vez hasta de temblar, porque no es cualquier cosa hacer guerra o enfrentar al enemigo para hacerle guerra. Hermanos y hermanas, este mensaje que quiero compartirles lo he titulado El gigante del mal desafiando al ejército del bien, desafiando al ejército de Dios. Hay un desafío terrible que el mal, acompañado del engaño, de la mentira, de la falsedad, de la confusión, ese ejército de las tinieblas que se ha levantado terriblemente, con mucha furia, contra el ejército de Dios, contra el ejército del bien. Y nosotros, como parte del ejército del bien, ¿nos vamos a quedar mirando y escuchando los desafíos? Tendrá que aparecer uno o unos cuantos valientes, como David, que parecía tan indefenso, pero a la mera hora fue el que tuvo el valor de enfrentar al gigante Goliat que desafiaba
terriblemente al pueblo de Israel, que tenía a todo el pueblo de Israel, a todos los soldados supuestamente bien preparados, bien armados, con antigüedad de adiestramiento para las guerras, para las batallas. Un gigante los hizo temblar a todos. Triste y lamentablemente, hasta el mismo rey Saúl. Y ninguno de ellos fue capaz o se sintió con el valor de enfrentar al gigante Goliat. Ninguno de ellos. La Biblia nos habla que todos estaban temblando. Todos tenían miedo. Nadie se decidió a enfrentar al desafiante Goliat, porque estaba bien vestido, estaba bien armado, con un escudo de acero. Bueno, estaba súper preparado para pelear y hasta para ganar. Y quiero leerles precisamente esta parte escritural. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Si tiene la Biblia a su alcance, tómela y lea conmigo. Lea conmigo y analice. Y vea si lo que le digo tiene sentido o no tiene sentido. Y vea si no se está repitiendo ahora que el ejército del mal está de un lado y el ejército del bien está del otro. Ambos ejércitos, ambos grupos están en el campo de batalla frente a frente. Ahora no es el ejército filisteo, ahora no es el ejército de Israel, ahora es el ejército del mal frente al ejército del bien. El ejército del diablo contra el ejército de Dios. Quiero leer para ustedes, si usted tiene la Biblia, lea conmigo. Primero de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al versículo 11. Leemos que dice de la siguiente manera. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 1 hasta el 11. Y de verdad que tan solo con leer esto, de verdad que es de temblar, la verdad. No debemos juzgar y criticar al pueblo de Israel porque nos pudiera estar pasando hoy lo mismo. Leamos, dice así. Primer libro de Samuel 17, capítulo 17, versículos 1 al 11, dice así. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregáronse en Soco, que es de Judá, y asentaron el campo entre su Soco y Aseca en Efes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle del Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte de la una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5,000 siclos de metal, y sobre sus piernas traía grebas de hierro, y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y paróse, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí,
si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campo de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Miren, hermanos, aquí damos lectura y nos encontramos con dos ejércitos frente a frente. Ambos parece que listos y dispuestos para dar batalla, para pelear, para guerrear. Pero aquí nos damos cuenta que el ejército filisteo le toma la delantera al ejército israelita. Y de entre ellos sale un hombre, un gigante, el cual no pide que peleen pueblo contra pueblo, sino pide que se pelee uno a uno. Pero no enviaron al hombre más pequeño de los filisteos, no, enviaron al gigante, y bien armado, bien equipado, bien preparado. Se veía imponente, se veía súper poderoso. ¿Quién se animaría a enfrentarlo? Este hombre, este gigante llamado Goliat de Gat, dice que se puso en medio de los dos ejércitos, en medio de los dos campos, y dice que desafió al pueblo de Israel y les dijo de la siguiente manera, dice la palabra del Señor: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ese desafío entre el gigante del mal y el gigante del bien, ahora mismo se está llevando a cabo, repitiéndose la historia del ejército del mal, que lo representan los filisteos de aquel tiempo, y el ejército del bien, que lo representa el ejército de Israel de aquel tiempo. Ahora el ejército del bien está de una parte y el ejército del mal está de la otra parte. Y ha salido el gigante. Ahora no es Goliat, ahora es el gigante del mal. Ahora es el gigante del engaño. Ahora es el gigante de la confusión. Ahora es el gigante contrario a la verdad, contrario a Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él dijo algo muy importante. Dijo que sobre Él se edificaría la iglesia. Y que nadie podría contra la iglesia. Y ahora es cuando la iglesia debe estar pero bien cimentada. Los cristianos deben estar pero bien cimentados. Los hijos de Dios, los siervos de Dios debemos estar pero bien cimentados. Como para decir las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído
Y también sé muy bien que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora más que nunca debemos tomar las palabras que Dios le dijo a Zorobabel. No es con ejército, ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy más que nunca es tiempo de que aparezcan Davides por ahí y por allá. Aparezcan hombres y mujeres valientes que no tiemblan ante el desafío del mal, del mundo, de Satanás, de la violencia. Estamos siendo desafiados terriblemente, hermanos. El mal nos está desafiando terriblemente. Y como si nos dijera, órale, vente, vente, vente. A ver si de veras vamos a agarrarnos uno a uno, a ver quién puede más. Y nosotros, en vez de salir a enfrentar con autoridad y poder de Dios, nos estamos escondiendo. Nos estamos haciendo como que no vemos al gigante. Y nos estamos haciendo como que no oímos el desafío del gigante. El pueblo de Israel no pudo ignorar el desafío del gigante, ni tampoco pudo ignorar al gigante porque lo estaba viendo con sus ojos físicos. Ahora usted no ve con sus ojos físicos al gigante, pero él ahí está, contra usted, hermano, hermana, cristiano, cristiana, hijo, hija de Dios. El gigante ahí está. Y lo está desafiando a usted, hermano, a usted, hermana, a mí me está desafiando. ¿Y acaso vamos a tomar la misma postura del ejército de Israel en aquel tiempo? Triste y lamentablemente esa postura estamos tomando. ¿Acaso vamos a tomar la misma postura que tomó el rey Saúl? Triste y lamentablemente esa es la postura que se está tomando. Solo vemos y hacemos que no vemos. Solo oímos y hacemos que no oímos por tal de no ir a darle el frente a nuestro enemigo, el gigante del mal. Pero es tiempo de que nos armemos de valor. Es tiempo de que nos hagamos un David, que aunque pequeño y aunque no tenía lo que el gigante tenía, esa gran armadura, ese gran escudo, esa gran lanza, esa altura, porque la Biblia dice claramente que David era de hermoso parecer, pero era pequeño, y al lado del gigante más pequeño. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en los siguientes versículos. Podemos leer lo que dice la palabra del Señor. Que cuando llegó este mancebo, este jovencito, llamado David, dice que él no lo pensó dos veces, viéndose en tamaño y en armadura en desventaja. Parecía estar en desventaja, al menos así parecía estar en desventaja. Dice la palabra del Señor aquí en 2 libro de Samuel, capítulo 17. Dice que Isaí, el padre de David,
envió a David con alimento para sus hermanos que estaban en el campo de batalla con el pueblo de Israel, con el ejército de Israel. David no iba con el fin de pelear. David iba con el fin de obedecer a su padre la encomienda que le había dado. Pero cuando se presentó la necesidad de un valiente y de pelear, él no se echó para atrás, como decimos. Cuando llegó allá donde estaban sus hermanos en el campo de batalla, miren lo que dice el versículo 22 del primer libro de Samuel, capítulo 17, dice así, versículo 22. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué he hecho yo ahora? Estas no son palabras. Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo, y respondiéronle los del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales, como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. Dice más: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y heríalo, y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas, y puso sobre su cabeza un almete de acero, y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, y escogióse 5 piedras listas del arroyo, y púsolas en el saco pastoril, y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano, vase hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y díjole el filisteo a David:
¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Y dice más todavía, y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegárase contra David, David se dio priesa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. El gigante del mal está desafiando al ejército del bien. El gigante del mal, el mismo Satanás, parece estar aventajando en el mundo. Parece venir fuerte y poderoso, imponente, como que nadie puede contra él. Pero Jesucristo dijo claro que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia del Señor, contra el ejército de Jesucristo. Pero ¿qué está pasando con la iglesia del Señor? ¿Qué está pasando con el ejército de Jesucristo? A la iglesia del Señor, al ejército de Jesucristo, le está pasando algo muy terrible. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel con su rey Saúl. Viendo la amenaza, oyendo el desafío, no sé si estamos temblando, pero a lo mejor no estamos temblando, pero nos hacemos que no vemos la realidad que se vive en el mundo. El enemigo de nuestras almas tratando y luchando y hasta logrando llevarse las almas al infierno. Y nosotros estamos esperando que lleguen con nosotros. Y que vengan a nosotros para que les prediquemos. No, hermanos. Hay un dicho por ahí que se dice, a lo mejor usted lo conoce, dice, si la montaña no va a ti, tú ve a la montaña. En los templos estamos esperando las almas que lleguen solitas, que Dios las lleve. Claro que Dios las puede llevar. Pero Jesucristo habló de la oveja perdida. Y dice la palabra del Señor que dejó las 99 en el redil y fue a buscar la perdida por los vallados, por los desiertos, por los montes. Salió a buscarla. Bueno, no sé, pero yo puedo percibir y ver espiritualmente que el enemigo de las almas anda en las calles, en los parques, públicamente, a las claras, haciendo y deshaciendo. Y como mostrándose como el amo y señor de toda esa gente que se mueve en los parques y en las calles y hasta en los hospitales y los reclusorios y en los centros de rehabilitación y diferentes lugares. Parece que le está diciendo, conmigo nadie puede, a mí nadie me estorba. Parece que eso es lo que él está diciendo, cuando sí hay alguien que lo puede estorbar. Y son los cristianos llenos del poder del Espíritu Santo.
Son los cristianos llenos del poder de Dios. Pero ¿qué está pasando? A lo mejor y nos llamamos cristianos, pero a lo mejor nos falta poder de Dios. Nos ha gustado estar cómodos. Nos ha gustado tener una postura cómoda. Pero no nos hemos atrevido a salir al campo, a hacerle la guerra al enemigo. Hermano, hermana, no es fácil, de verdad que da miedo. Salir a las calles a predicar la palabra de Dios, la verdad que da miedo. Porque es cierto que al templo va el diablo. Y a veces al templo llega el diablo a poner distracción y cuantas otras cosas. Pero el templo no es su territorio. Triste, lamentablemente, el enemigo de nuestras almas se ha adueñado del territorio de las calles, del territorio de los parques, del territorio de las cárceles, del territorio de los reclusorios, del territorio de los centros de rehabilitación y de diferentes lugares públicos. El enemigo de nuestras almas parece anancharse y presentarse como el amo de toda esa gente que está sin Dios y sin esperanza. Si nosotros salimos a las calles, no es que vamos a salvar a todos, pero si al menos alguna podremos rescatar con la ayuda de Dios. Hermanos, el gigante del mal está desafiando al ejército del bien. Se necesita un David. Y el llamado es a usted, hermano, hermana, a que sea un David valiente. Sea un David que no tenga temor. Y si tiene temor, que lo venza en el nombre de Jesucristo, porque a lo mejor David sí medio le dio temor, sí medio sintió miedo, pero dijo, ¿cómo es posible que este filisteo incircunciso se esté engrandeciendo sobre el pueblo de Israel? Y dijo, no lo permitiremos, y no lo permitió. Manos a la obra, hizo lo que pudo, con la ayuda de Dios, por supuesto. Usted no va a salvar las almas, claro que no, yo tampoco. No sabe cuánto le pienso a veces, o más bien siempre, cuando me voy a parar a predicar por ahí en la calle, o por ahí en el parque. Es una lucha terrible, eso es verdad. Como que si el gigante me dice, no vas a poder, te voy a aplastar, te voy a derrotar. No vengas contra mí porque no vas a poder contra mí. El enemigo nos está desafiando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Levantémonos en el nombre de Cristo como se levantó David. David se levantó en nombre del Señor. ¿Y acaso perdió? ¿Acaso fue derrotado? ¿Acaso quedó avergonzado? Se cumple la palabra de Dios que los que confían en Dios no serán avergonzados. Tenemos que salir a predicar la palabra de Dios. Se nos acaba el tiempo, hermanos. El tiempo se nos acaba. El tiempo se nos termina. Hablemos, prediquemos. Tiremos la red ante miles de personas. Echemos la red ante miles de almas. Tal vez no las pescaremos todas, pero a alguien, o algunos o algunas, primero Dios las hemos de pescar para el reino de los cielos.
y las que no se logren pescar, por lo menos sí escucharon. Por lo menos se les dio la oportunidad y no tendrán excusa delante de Dios. Hoy más que nunca debe resonar en nuestro oído y en nuestro corazón las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Óigalo bien, a toda criatura. Pero para esto, antes de salir a predicar, necesitamos llenarnos de oración y de ayuno. Necesitamos revestirnos del poder del Espíritu Santo, porque no es cualquier cosa. La verdad que no es cualquier cosa. Y si usted no lo ha querido hacer, aunque lo ha sentido, yo le entiendo, yo le comprendo, no le juzgo, pero no se quede usted ahí. Si tiene miedo, si tiene temor, si siente pena o vergüenza, no sé qué sienta para hacer esto que le estoy invitando a hacer, vaya a Dios. Revístase de valor, de poder, de unción del Espíritu Santo. No se quede a brazos cruzados, no. No, porque si usted ya conoce la palabra de Dios, y más si usted ya tiene un lugar jerárquico en la iglesia, con mayor razón, usted es el indicado, usted es la indicada para pararse en el púlpito, sí, pero también usted es el indicado, usted es la indicada para pararse en la calle y predicar a los cuatro vientos el mensaje de salvación para todas las almas. Se le dijo a Ezequiel, te escuchen o no te escuchen, tú háblales. Pero si no escuchan y no atienden al llamado, sabrán un día que hubo profeta en Israel. Y dijo más el Señor a Jeremías y a Ezequiel también. Dijo, si el impío yo dijere, de cierto morirás. Y tú no le hablares para que se arrepienta. Él de cierto morirá, y en su pecado morirá, y se perderá. Pero si tú no le hablaste, dice el Señor, si tú no le hablaste, oiga lo que dice, y grábeselo bien, usted lo sabe, usted conoce Biblia. El Señor dice, le dice a usted, me dice a mí, su sangre demandaré de tu mano. Óigalo bien, no es cualquier cosa esto. Y dice que si nosotros les hablamos y ellos mueren en su pecado, no se arrepienten y se pierden, dice el Señor, Él morirá, Él se perderá, ella morirá, ella se perderá, pero tú habrás librado tu vida. Pero tú habrás librado tu alma. Oiga, si no hablamos, hasta en riesgo está nuestra vida, hermanos. Si no hablamos, hasta en riesgo está nuestra alma. Si no hablamos, podemos quedar como egoístas. Y eso también es un pecado. Porque Jesucristo dijo, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Hermanos, hermanas, vistámonos de valentía. Vayamos a Dios en oración y vistámonos y revistámonos del poder del Espíritu Santo a través de la oración. Ore más, hermano. Ayune más. Lea más la Biblia. Intimídese más con Dios. Y le aseguro que usted vencerá esos miedos, esos temores, para salir a predicar la palabra de Dios. El mandato es para todos, no para uno u otro, no. El mandato para ir a predicar el Evangelio es para todos. No importa el lugar jerárquico que tengamos en la iglesia.
Si hay un lugar que a usted y a mí nos espera para predicar, a lo mejor no es el púlpito, es la calle, es el parque, es el reclusorio, la cárcel, el centro de rehabilitación y diferentes lugares públicos que pueda haber en su localidad, en su ciudad. Ahí es donde Dios le está enviando. Y si usted me está escuchando, no es casualidad. Levántate y predica. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del bien. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Pero el que no lo haga puede lamentarse terriblemente junto con aquellos que no se arrepintieron, aun cuando escucharon el mensaje. Alerta, hermanos. Estamos a punto de acabar un año más. ¿Qué tanto hemos hecho en la obra de Dios? Yo he hecho mucho. Bueno, a lo mejor y sí, pero ¿qué tanto ha hecho por ganar almas? ¿Qué tanto hemos hecho por ganar almas? Predíqueles a 1000 para que al menos algunos, o por lo menos una, se convierta. Porque si solo le predica a uno y usted no acierta, no ganó nada. Así que predíquele a muchos. Predíquele a los más. Háblele a todo el mundo. Alguien caerá en la red de Dios. Alguien morderá el anzuelo de Dios. Alguien se convencerá. Tal vez no todos, pero alguien sí se convertirá a Dios. Tal vez usted no lo verá, pero tal vez allá en el cielo se encontrará con él o con ella. Prediquemos, hablemos, el tiempo se nos acaba, hermanos. El tiempo se nos termina. Salgamos a enfrentar el mal. Salgamos a enfrentar el gigante del mal valientemente, como David salió a enfrentar al gigante Goliat. Vistámonos no de una armadura física, vistámonos de la armadura de Dios. Vistámonos con el poder del Espíritu Santo. Llenémonos de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 59, versículo 19, segunda parte, por ahí dice: y el enemigo vendrá contra ustedes como fuerte río, vendrá con grande furia, dispuesto a acabarlos, a destruirlos, a derrotarlos, a avergonzarlos, a arruinarlos. Pero dice más: pero el Espíritu Santo levantará bandera contra él. Así es que usted y yo no tenemos nada de qué preocuparnos. El Señor Jesucristo, más bien Dios, ha dicho: mi ángel irá delante de ti para que te guarden en todos tus caminos. Solamente guárdate y cuídate de poner por obra y hacer todo lo que Él te diga. Porque si no haces lo que Él te dice, entonces Él se volverá contra ti. Cuidado. Solamente hay que hacer lo que Él nos diga. A veces nos justificamos que si no predicamos, obedecemos. Óigame, pero si usted no predica, ya está desobedeciendo. Eso es mandato. Si usted no predica, ya está desobedeciendo. Discúlpeme, pero yo así lo veo en la palabra del Señor. Dice usted, se justifica y dice: yo no predico, pero obedezco. O sea, a lo mejor obedece en otras cosas, pero está desobedeciendo un mandamiento directo de Dios. Es un mandato, y si usted no lo hace, está desobedeciendo, y no al hombre, está desobedeciendo a Dios. Y se le dijo a Saúl, Samuel le dijo a Saúl: es mejor obedecer a Dios que muchos sacrificios.
Usted puede hacer demasiadas cosas, pero si no obedece a los mensajes directos de parte de Dios, entonces usted puede estar siendo desechado por Dios como lo fue Saúl. Saúl hizo demasiadas cosas, hizo muchas cosas, y por cierto buenas, pero desobedeció el mandato directo de Dios. Y eso lo llevó triste y lamentablemente a ser desechado y a de que se desarraigara de él el reino de Israel que Dios mismo le había dado. Dios le dio el reino a Saúl, pero Dios mismo tuvo que quitar. ¿Por qué? ¿Porque no hizo muchas obras? No, porque desobedeció, solo por eso. Solo porque desobedeció. Por eso dijo Samuel a Saúl, el obedecer es mejor que miles de sacrificios, que miles de holocaustos. Obedecer es lo que más nos pide Dios. Debemos obedecer a los mandatos directos de parte de Dios. Hay mandatos indirectos que hay que obedecer. Hay mandatos indirectos de parte de Dios que hay que obedecerlos también. Pero hay mandatos directos, sin escalas, sin intermediarios, claros, que usted los lee y usted ya está siendo mandado. No necesita decirle a alguien, usted lo lee en la Biblia y ya está usted leyendo el mandato y ya ha de cuenta que Dios le está mandando a usted. Aunque no sea un hombre, una persona, una mujer, hombre visible que usted vea que le está diciendo, con que usted lea la Biblia y usted ahí lee. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, usted está recibiendo ya el mandato, aunque nadie se lo diga de los seres humanos. Este es un mandato directo, como muchos más que encontramos en la palabra de Dios. Directo. Directo. Usted dice, pero es que no me mandan a predicar. Pues no le mandará su pastor. No le mandará su líder. No le mandará su iglesia, a lo mejor, no sé. A lo mejor sí, o ni a ellos les escucha. Ni a ellos les oye. A lo mejor lo mandan, pero usted ni a ellos les obedece. Obedece para otras cosas, pero para ir a predicar, eso se hace usted que no oye. Obedece para otras cosas, pero para ir a predicar, usted se hace que no escucha. Es como la oración. Le mandan otras cosas y usted va corriendo, o aunque no vaya tan corriendo, pero ahí va y obedece, y qué bueno, sígalo haciendo. Pero le mandan a orar, y usted dice sí, pero no lo hace. Le mandan a predicar, usted dice sí, pero no lo hace. Entonces, a lo mejor y sí lo mandan a usted. Pero eso usted no lo ve como muy urgente. Eso usted no lo ve como muy necesario. Eso usted no lo ve como muy importante cuando esto es lo más importante. Y más ahora en estos tiempos que nos ha tocado vivir, que son tiempos finales. Tiempos peligrosos. Es el tiempo cuando el enemigo de las almas ha redoblado esfuerzos para perder las almas. ¿Qué nos toca a nosotros? Redoblar esfuerzos con la ayuda de Dios para ganar las almas. Para el reino de los cielos. Y una buena pregunta, ¿lo estaremos haciendo? Hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Porque si no, Dios nos lo demandará. A mí me lo va a demandar. Pero a usted también se lo va a demandar. Hermanos, hermanas, es importante y demasiado urgente que usted sea un David, sea un valiente. No se le olvide a usted, hermano, hermana, lo que Jesús mismo dijo. Al reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. El Señor fue claro, solo los valientes lo arrebatan. Aquellos que son capaces de enfrentar a los gigantes
y acabar con sus desafíos. Acabar con los desafíos de esos gigantes. Por lo menos de estorbo les serviremos. Algo al diablo le estorbaremos. A alguien lo haremos cavilar un poquito y pensar acerca de cómo está viviendo. Y de hacerlo y ponerlo a pensar que sí necesita a Dios en su vida y arrepentirse y reconciliarse con Dios y dejar de hacer lo malo. Vuelvo a repetir, no todos se salvarán, pero tan solo con un alma que se salve. La palabra de Dios dice, Jesucristo lo dijo, que cuando un pecador se arrepiente, óigalo, un solo pecador, una sola alma, cuando un pecador se arrepiente, con tan solo una, hay fiesta en el reino de los cielos. Oiga, ¿vale la pena o no vale la pena? Claro que vale la pena. Si para Dios valen las almas, para usted como hijo o siervo de Dios deberían de valer mucho las almas. Y debería usted y yo, deberíamos estar dispuestos a pagar el precio por ellas también. Nos exponemos por otras cosas. Y hasta peligramos por otras cosas. ¿Por qué no exponernos a fin de ganar una alma para Dios? ¿Por qué no peligrar a fin de ganar una alma para Dios? Al menos una. Pero que no se le olvide, hay que predicarle a 1000 para que se conviertan 10. Entonces pensémosle. Tenemos que predicarle al montón. Y del montón por lo menos habrá algunos o algunas que se salven. Pero hagamos nuestro papel. Hagamos lo que nos toca. Lo demás Dios lo hará. Lo demás Dios lo hará, hermanos. Pero ya levantémonos. Ya levantémonos. Dice la palabra del Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque hay aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Pero si te levantas, levantémonos, hermanos, y resplandezcamos de verdad como luminares en el mundo. Mire lo que dice Isaías 60, versículo 3. Mire lo que dice: y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás. Y se maravillará y se echará tu corazón que se haya vuelto a ti, la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Mire, cuán importante es que nosotros nos levantemos y resplandezcamos. Que nos levantemos y estemos dispuestos a enfrentar el mal y a contrarrestar el mal y a pelear con autoridad, poder y valor contra el mal. Que no quieren, sigamos peleando la buena batalla y Dios se encargará de convencer y de convertir. Pero nosotros hagamos nuestra parte. Hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga en grande manera y abundantemente. Dios sea con ustedes y les dejo este mensaje. Espero que nadie se enoje conmigo. Si usted ya está haciendo esta obra, sígala haciendo y hágala más todavía, cuanto más esté a su alcance con la ayuda de Dios.
Si no la está haciendo, hágala. Le invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con todo mi corazón. Hay lugar para usted si quiere trabajar en la obra de Dios, en el área de ganar almas para el reino de los cielos. Hay lugar para usted. Hay lugar para ti, hermano, hermana. Hay lugar para usted, hermano, hermana. Hay lugar. Ore más. Ayune más. Lea la Biblia más. Esmérese hasta lo máximo por predicar tras un púlpito. Sí, hágalo bien con la ayuda de Dios. Pero esmérese y esfuércese hasta lo máximo para predicar en los parques, en las calles. El mal y el diablo están sueltos en las calles, en los parques. Y el bien no puede estar encerrado. El bien tiene que salir afuera a contrarrestar el mal en el nombre de Jesucristo. Salgamos en el nombre de Jesucristo. Porque si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y ya están hablando las piedras. Todo lo que se mueve de alrededor nuestro, lo físico, lo irracional, los animales sin razonamiento, están teniendo comportamientos que sin duda están siendo para llamar nuestra atención, como intentando decirnos algo. Las cosas, los astros, las estrellas, la luna, el sol, los mares. ¿Cuántas cosas tienen comportamientos raros, como queriéndonos decir algo de parte de Dios que nosotros no entendemos? Quiero decirle que las piedras ya están hablando. ¿Y será posible que las piedras hablando y nosotros vamos a callarnos? No vaya a ser que Dios nos diga las palabras que dijo Isaías, o más bien que le inspiró a Isaías. Isaías dijo unas palabras un tanto fuertes y que de verdad deberíamos de pensar en esas palabras, porque sí que son fuertes, pero no son palabras de Isaías, son palabras directas de Dios hacia el pueblo de Israel, y pudieran ser palabras directas hoy a nosotros, hermanos. De verdad que deberíamos de temblar a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios es viva. Cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra, dijo el Señor, mi palabra no pasará. Mire, quiero que lo leamos, hermanos. Quiero que lo leamos. Isaías 42, versículos 18 al 20. No vaya a ser que estas palabras nos las esté diciendo Dios directamente a nosotros y nosotros ni siquiera las entendamos y las comprendamos y ni las atendamos. Isaías 42, 18 al 20 dice así: sordos oí, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién ciego sino mi siervo? ¿Quién sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién ciego como el perfecto? Y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Palabras fuertes, no son mías, léalo en su Biblia. Son palabras directas de Dios. Si usted está hablando y advirtiendo a los cuatro vientos el mensaje, la letra de Dios, pues usted no se preocupe de estas palabras. Pero si no lo está haciendo, preocúpese de estas palabras.
Porque usted sí ve. Y si no advierte, se está haciendo que no ve. Usted sí oye. Creo que usted sí oye el mensaje de parte de Dios. Para usted y para todos los demás. Y para todo el mundo entero. Para toda la humanidad, para la gente que le rodea. Usted sí oye el mensaje. Pero si no lo lleva, si no lo comparte, si no lo predica, usted y yo parece que aunque oímos, no oímos y Dios nos llama sordos. Hermanos,